La llegada a Ganímedes fue tanto un triunfo como un alivio para los colonos. Tras décadas de planificación y años de viaje en el espacio profundo, finalmente pisamos la superficie de un mundo que prometía un nuevo comienzo. Ganímedes, con sus vastas llanuras heladas y atmósfera enrarecida, era una visión deslumbrante, pero alienígena. El sol, un punto distante y frío en el cielo, iluminaba el paisaje en tonos de gris y azul, un contraste llamativo con el calor y la familiaridad de la Tierra. Para muchos de nosotros, esa era la primera visión de un nuevo hogar, un lugar donde esperábamos construir algo duradero. La base Prometeo, una verdadera maravilla de la ingeniería humana, estaba enterrada profundamente bajo la corteza helada de Ganímedes. La construcción subterránea era esencial para proteger la colonia de los peligros de la superficie. Radiación intensa, tormentas de partículas y las temperaturas extremas que variaban drásticamente entre el día y la noche. Las paredes de metal y concreto del complejo reflejaban el compromiso inquebrantable de la humanidad de prosperar, incluso en las condiciones más inhóspitas. Cada sección de la base estaba diseñada con precisión para garantizar la seguridad y el confort de los colonos, con sistemas automatizados que regulaban todo, desde el suministro de oxígeno hasta la iluminación. Al principio estábamos demasiado ocupados para notar las sutilezas del entorno que nos rodeaba. Había tanto por hacer: montar los laboratorios, instalar los módulos de vivienda, establecer las rutas de patrullaje en la superficie. Yo, como jefe del equipo de comunicaciones, tenía la responsabilidad de asegurar que nuestra conexión con la Tierra permaneciera fuerte y estable. Pasaba horas monitoreando señales, ajustando frecuencias y asegurándome de que cada mensaje enviado y recibido estuviera claro. Sin embargo, pronto noté algo extraño en las transmisiones, como una estática persistente, casi subliminal, que parecía susurrar en los intervalos entre las palabras. Al principio, pensé que era solo interferencia del campo magnético de Júpiter, una explicación simple y científica. Pero había algo en la calidad de esos susurros que me inquietaba. Eran sonidos bajos, distorsionados, como si fueran ecos de voces que no deberían estar allí. Cuando lo comenté con los otros miembros del equipo, fui recibida con escepticismo. «Es solo ruido de fondo», dijeron. «Nada de qué preocuparse». Aún así, la sensación de que algo estaba fuera de lugar comenzó a crecer en mí, como una sombra que se alarga al final del día. Los días pasaron a un ritmo frenético, con los colonos estableciendo sus rutinas y tratando de adaptarse a la vida en el nuevo mundo. Había una mezcla de emoción y nerviosismo en el aire, una energía palpable de quien sabe que está en una encrucijada histórica. Hablábamos del futuro, de cómo nuestros hijos y nietos mirarían atrás y verían a Ganímedes como el comienzo de una nueva era para la humanidad. Pero detrás de ese optimismo había una corriente subterránea de miedo, el miedo a lo desconocido, a un entorno que aún no comprendíamos del todo. Era imposible ignorar la sensación de aislamiento. Ganímedes estaba a más de 600 millones de kilómetros de la Tierra, y a pesar de toda nuestra tecnología, sabíamos que estábamos por nuestra cuenta. La Tierra era solo un punto azul distante en el cielo, y aún los mensajes enviados y recibidos tardaban más de 1 hora en recorrer el vasto espacio entre nosotros. Esa distancia, que al principio parecía una aventura, comenzó a pesarnos. Estábamos solos en un mundo que no era nuestro, rodeados por un entorno que nos recordaba a cada momento nuestra fragilidad. Las primeras semanas estuvieron marcadas por una extraña paradoja. Aunque estábamos ocupados con el trabajo físico y mental, había una sensación de letargo emocional. Las conversaciones eran animadas, pero superficiales, y el entusiasmo inicial comenzó a dar paso a una melancolía silenciosa. Yo lo notaba en las pequeñas cosas, en las pausas prolongadas entre una tarea y otra, en las miradas distantes que algunos colonos lanzaban por las ventanas blindadas que daban a la superficie desolada.
La belleza austera de Ganímedes, que al principio nos fascinaba, comenzó a parecer opresiva, un recordatorio constante de que éramos extranjeros en una tierra que no nos pertenecía. Fue en este clima de tensión creciente que surgieron las primeras anomalías. Comenzó con pequeños disturbios, un leve temblor aquí, una falla momentánea en el sistema de soporte vital allá. Nada que no pudiéramos explicar o corregir rápidamente. Pero había un patrón, una frecuencia en esos eventos que era difícil de ignorar. No parecían aleatorios. Era como si Ganímedes, o algo en su interior, estuviera probando nuestras defensas, sondeando nuestras debilidades. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que comenzó a corroer nuestra confianza. La presión psicológica comenzó a intensificarse. Los susurros en las transmisiones se hicieron más frecuentes, más claros. Empecé a escuchar palabras que no tenían sentido, pero que se repetían con una regularidad inquietante. Cuando informé esto a los científicos, trataron de tranquilizarme, diciendo que era solo el estrés del aislamiento, combinado con la privación del sueño y el entorno hostil. Pero yo sabía que había algo más. Había una inteligencia detrás de esos sonidos, una presencia que apenas comenzaba a revelarse. Y, en el fondo, todos sabíamos que no éramos bienvenidos. El descubrimiento del monolito fue el punto de inflexión, el momento en que el sueño de una nueva colonia en Ganímedes comenzó a transformarse en una pesadilla. Todo comenzó como una misión de reconocimiento rutinaria, una exploración de los alrededores de la base para mapear el terreno e identificar recursos potenciales. Los exploradores habían detectado una anomalía magnética en las lecturas del suelo, algo que no encajaba en los datos geológicos de Ganímedes. Curiosos, decidieron investigar más a fondo. Cuando excavaron unos metros debajo de la corteza helada, encontraron una superficie negra y lisa, diferente a cualquier cosa que hubiéramos visto. Al liberar más hielo, quedó claro que esta estructura era inmensa, una construcción de proporciones titánicas enterrada hace milenios. Su superficie era impecable, sin marcas de erosión, y estaba cubierta de símbolos intrincados que no pertenecían a ningún idioma conocido. Ese descubrimiento debería haber sido un hito para la ciencia, pero en lugar de celebración, trajo un profundo malestar. El monolito parecía estar aguardando algo, como un guardián dormido que finalmente había sido despertado por nuestra presencia. Tan pronto como los científicos comenzaron a estudiar la estructura, los problemas se intensificaron. Los equipos que se acercaban al monolito comenzaban a fallar inexplicablemente. Las cámaras se apagaban sin previo aviso. Los drones caían del cielo como si algo interfiriera en sus sistemas, y los instrumentos de medición mostraban lecturas incoherentes, como si la propia realidad estuviera distorsionada en las proximidades del monolito. No había forma de negar que esa cosa, fuera lo que fuese, no estaba simplemente muerta desde hacía siglos. Se estaba reactivando, respondiendo a nuestra llegada. Dentro de la base, la tensión aumentaba a medida que las transmisiones extrañas se volvían más perturbadoras. Las voces que antes eran meros susurros comenzaron a alinearse en patrones casi comprensibles, como si intentaran comunicarse con nosotros. Hubo debates acalorados entre los científicos. Algunos insistían en que era solo un fenómeno natural, una interacción entre los campos magnéticos de Júpiter y Ganímedes. Otros, más supersticiosos, empezaron a temer que habíamos despertado algo que debería haber permanecido dormido. La teoría más perturbadora era que esas voces no eran ecos de una civilización perdida, sino una advertencia. Pasé incontables horas analizando las transmisiones, tratando de extraer algún sentido de ellas. Había algo siniestro en sus repeticiones. Ciertas palabras, o sonidos que parecían palabras, surgían repetidamente, formando una especie de patrón. Cada vez que me acercaba a una posible traducción, la estática interfería, distorsionando todo. Empecé a sentir que eso no era solo una transmisión,
sino un intento deliberado de comunicación o manipulación. Y entonces comenzaron los sueños. Casi todos en la base comenzaron a relatar sueños extraños, vívidos y aterradores. Soñábamos con el monolito, pero ya no estaba inerte. En los sueños pulsaba con una luz roja, casi como sangre coagulada, y dentro de él había algo vivo. Estas visiones oníricas no solo eran perturbadoras, sino que también eran consistentes, como si estuviéramos compartiendo una conciencia colectiva, o, peor aún, siendo manipulados por algo que se infiltraba en nuestras mentes mientras dormíamos. Los más sensibles comenzaron a evitar el sueño, temiendo lo que podrían ver si cerraban los ojos. El miedo y la paranoia comenzaron a extenderse por la base como una plaga. Había una creciente sensación de que no estábamos solos, de que algo nos estaba observando, evaluando nuestras acciones. Las cámaras de seguridad captaban sombras que se movían por los pasillos, aunque nunca lográbamos localizarlas físicamente. Algunas personas reportaron sentir toques fríos en sus pieles, como si fueran acariciadas por manos invisibles, solo para girar y encontrar el vacío. Cada uno de nosotros comenzó a cuestionar su cordura, y la cohesión de la colonia empezó a desintegrarse. Entonces ocurrió la primera desaparición. Uno de los exploradores que había participado en la excavación del monolito simplemente desapareció. La última vez que lo vimos fue en las grabaciones de las cámaras de seguridad, vagando hacia el módulo de transporte una noche sin motivo aparente. Cuando intentamos rastrear sus pasos, todo lo que encontramos fue su traje espacial abandonado en el suelo del hangar, como si hubiera sido arrancado a la fuerza de su interior. No había señales de lucha, ni de sangre, solo un silencio opresivo que parecía gritarnos. Las búsquedas de él fueron infructuosas. Era como si hubiera sido tragado por el propio Ganímedes. El incidente dejó a todos al borde del colapso. Ahora, además de las transmisiones y los sueños, teníamos que lidiar con la realidad de que alguien podía simplemente desaparecer sin dejar rastro. Los debates entre los científicos se volvieron aún más intensos, con teorías volviéndose más extremas. Algunos creían que estábamos lidiando con una forma de vida alienígena, algo que no comprendíamos y que podía manipular tanto la materia como la mente con igual facilidad. La sensación de vulnerabilidad era aplastante. Estábamos a millones de kilómetros de cualquier ayuda, rodeados por un entorno hostil y ahora enfrentados a la presencia de algo que no entendíamos. La estructura alienígena, antes un misterio por desvelar, se convirtió en un símbolo de terror. Sabíamos que debíamos alejarnos de ella, pero al mismo tiempo, algo nos atraía de vuelta, una curiosidad mórbida que no podíamos ignorar. Pero fuera lo que fuera, estaba claro que no éramos bienvenidos allí, y cuanto más intentábamos explorar, más cerca estábamos de un desastre inminente. Tras la desaparición del explorador, la atmósfera en la base Prometeo se volvió sofocante. Cada colono sentía el peso de la incertidumbre y la sensación de que estábamos siendo vigilados permeaba todos los aspectos de nuestra vida diaria. Las transmisiones anómalas comenzaron a aumentar en intensidad y frecuencia, invadiendo nuestros sistemas de comunicación con mensajes que desafiaban la comprensión. Las palabras o sonidos, aunque inicialmente indistintos, se volvieron más claros, pero también más perturbadores. Era como si una presencia invisible estuviera aprendiendo nuestro lenguaje, tratando de comunicarse o manipularnos. El impacto psicológico de estas transmisiones fue devastador. Muchos de los colonos comenzaron a presentar síntomas de insomnio severo, incapaces de escapar de las pesadillas que los atormentaban cada vez que cerraban los ojos. Estos sueños ya no eran solo visiones extrañas. Ahora eran experiencias sensoriales completas, donde el monolito parecía invadir nuestras mentes, inundándonos con imágenes y sensaciones de un terror primordial.
Algunos comenzaron a reportar que sentían el toque de las entidades, incluso cuando estaban despiertos, como si estas presencias estuvieran penetrando las barreras de nuestra conciencia. El efecto en las relaciones dentro de la colonia fue destructivo. La confianza comenzó a desgastarse a medida que la paranoia se propagaba. Algunos colonos acusaban a otros de estar siendo controlados por las entidades, de ser agentes infiltrados. Las conversaciones se volvieron tensas y cargadas de sospechas, y el trabajo en equipo, esencial para nuestra supervivencia, comenzó a desmoronarse. Las sesiones de planificación y análisis se transformaron en debates acalorados, donde el miedo y la desesperación dominaban a todos. En lugar de buscar soluciones, comenzamos a volvernos unos contra otros. Los efectos físicos también comenzaron a manifestarse. Algunos colonos desarrollaron extrañas erupciones cutáneas, como si sus pieles estuvieran reaccionando a algún contaminante invisible. Otros reportaron dolores intensos en las articulaciones y huesos, una sensación de que sus cuerpos estaban siendo lentamente distorsionados por fuerzas más allá de la comprensión. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió con aquellos que pasaron más tiempo cerca del monolito. Sus transformaciones fueron horribles. El primer caso de mutación ocurrió en uno de los científicos jefes, que había liderado la investigación inicial de la estructura. Comenzó a perder el color de la piel, que se volvió casi translúcida, revelando venas oscuras e hinchadas justo debajo de la superficie. Sus ojos, antes vivos y atentos, se volvieron opacos y vidriosos, como si estuvieran enfocados en algo más allá de nuestra realidad. Y luego vinieron las deformaciones. Sus huesos comenzaron a alargarse y curvarse de maneras antinaturales, como si su cuerpo estuviera siendo remodelado desde dentro. Lo peor era que parecía consciente de cada cambio, pero incapaz de resistir lo que le estaba sucediendo. Estos cambios no fueron rápidos. Se prolongaron durante días, mientras el científico, antes un miembro respetado de la colonia, se transformaba en algo irreconocible, tanto física como mentalmente. Comenzó a hablar en lenguas que nadie entendía, balbuceando frases desconectadas que se alineaban inquietantemente con los sonidos de las transmisiones. Sus últimos días los pasó en aislamiento total, donde se negaba a comer o dormir, simplemente mirando las paredes de su alojamiento, como si estuviera recibiendo órdenes de una presencia invisible. La creciente amenaza de las transformaciones llevó a un miedo paralizante de que cualquiera de nosotros pudiera ser el próximo. Sin embargo, en lugar de buscar ayuda, muchos optaron por aislarse, encerrándose en sus alojamientos y evitando el contacto con los demás. Las áreas comunes de la base quedaron desiertas, excepto por aquellos que todavía intentaban desesperadamente mantener el orden. Pero incluso los más racionales entre nosotros comenzaron a sucumbir a la presión. Los pocos psicólogos en la colonia estaban sobrecargados, incapaces de lidiar con el colapso colectivo que estaba en curso. Aquellos que aún podían pensar con claridad comenzaron a discutir la evacuación de la colonia. Pero la logística era complicada. Nuestros módulos de transporte, aunque avanzados, no tenían suficiente capacidad para llevar a todos de vuelta a la órbita de Júpiter de una sola vez. Además, existía el miedo de que cualquier intento de abandonar Ganímedes podría ser interceptado o saboteado por las propias entidades que nos estaban acosando. La idea de permanecer y luchar comenzó a parecer más una sentencia de muerte que una estrategia viable. En esos días oscuros, la propia base Prometeo comenzó a parecer una prisión. Las fallas en los sistemas se volvieron más frecuentes e impredecibles. Puertas que debían cerrarse herméticamente fallaban, dejando escapar el aire precioso, mientras las luces parpadeaban en patrones erráticos, creando sombras que parecían bailar de forma amenazante en las paredes. Algunos de los colonos reportaron haber oído pasos en las áreas desiertas de la base, pero cuando investigaban,
no encontraban nada más que pasillos vacíos. Todos sabíamos que era solo cuestión de tiempo hasta que el próximo colono sucumbiera. Los intentos de destruir el monolito fueron inútiles. Explosivos, láseres, incluso los instrumentos de minería pesados, nada parecía afectarlo. Parecía que cuanto más intentábamos combatirlo, más fuerte se volvía su influencia. Era como luchar contra una fuerza de la naturaleza, algo primordial que no podía ser contenido o destruido, solo soportado. Y entonces, mientras la locura se extendía como una infección, nos dimos cuenta de que el monolito no solo estaba intentando comunicarse, nos estaba asimilando, transformando nuestra humanidad en algo que no podíamos reconocer. A medida que las semanas pasaban, la presión psicológica dentro de la base Prometeo se volvía insoportable. La paranoia, el insomnio y las alucinaciones transformaban la colonia en un caldero a punto de explotar. La mayoría de los colonos, ya al límite de su cordura, evitaba cualquier discusión sobre los extraños eventos, como si ignorarlos pudiera de alguna manera detener la desintegración de sus mentes. Sin embargo, el segundo incidente, más devastador que el primero, haría imposible esa negación colectiva. Fue en una madrugada silenciosa cuando la base fue súbitamente envuelta en una oscuridad total. Todas las luces y sistemas fallaron simultáneamente, sumiéndonos en una negrura absoluta. El pánico se extendió rápidamente, con gritos que resonaban en los pasillos, mientras la gente tropezaba en las sombras, buscando desesperadamente cualquier forma de luz o seguridad. Cuando los generadores de emergencia finalmente se activaron, revelaron algo mucho peor que la oscuridad. Las paredes de la base estaban cubiertas por una sustancia viscosa y palpitante, como si la propia estructura se hubiera vuelto orgánica. La sustancia parecía moverse por sí sola, como si estuviera viva, creciendo y expandiéndose a cada segundo. Aquellos que la tocaban eran inmediatamente tomados por convulsiones violentas, sus cuerpos retorciéndose de manera grotesca antes de sucumbir a una muerte rápida y agonizante. El terror ante esta nueva amenaza hizo que todos los que quedaban en la colonia se reunieran en la sala de control principal, el único lugar que aún parecía seguro. Pero incluso allí, la sensación de seguridad era ilusoria. Sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que esa cosa tomara todo el complejo. Mientras estábamos allí, reunidos y aterrorizados, las transmisiones anómalas se intensificaron, ahora llenando los altavoces con una cacofonía ensordecedora. Ya no era solo estática y susurros, sino voces gritando, como una multitud furiosa, hablando en lenguas desconocidas pero cargadas de un odio palpable. Las palabras reverberaban en nuestros huesos, como si algo estuviera tratando de romper la barrera entre el sonido y la materia. Esa experiencia, más que cualquier otra, fue lo que rompió el espíritu de muchos. Fue en ese caos cuando uno de los líderes de la colonia, el ingeniero jefe Ramírez, perdió completamente el control. Siempre había sido una roca de estabilidad, alguien en quien confiábamos para mantener las operaciones en funcionamiento, incluso bajo una presión extrema. Pero esa noche comenzó a arrancarse su propia piel, gritando que necesitaba quitar la carne contaminada. Sus ojos, desorbitados y llenos de desesperación, reflejaban la locura que había consumido su mente. Intentamos contenerlo, pero se volvió incontrolable, su fuerza sobrehumana como si estuviera poseído por una furia desconocida. Ramírez logró escapar de nuestro control y corrió hacia los laboratorios, donde el monolito estaba siendo estudiado. Un grupo de nosotros, aún recuperándonos del shock, lo siguió, temiendo lo que podría hacer. Cuando finalmente lo alcanzamos, estaba frente al monolito, desnudo y cubierto de sangre, sus manos temblando mientras murmuraba palabras en un idioma desconocido. El monolito, respondiendo a esta insana devoción, comenzó a palpitar con una luz roja profunda, la misma que veíamos en nuestras pesadillas.
Fue entonces cuando ocurrió la transformación final de Ramírez. Comenzó a retorcerse violentamente. Sus huesos crujían mientras su carne parecía fusionarse con la sustancia viscosa que había invadido la base. Sus gritos de agonía se transformaron en una cacofonía inhumana, resonando en la cámara del monolito y reverberando en nuestros corazones. Cuando su cuerpo finalmente dejó de moverse, lo que quedaba no era humano. Lo que estaba frente a nosotros era una criatura deformada, una fusión grotesca de carne y metal, completamente alienígena en su apariencia y aterradora en su familiaridad. Esa visión quebró cualquier rastro de esperanza que aún quedara entre nosotros. Supimos entonces, con una certeza aterradora, que el monolito no era solo un artefacto, sino una entidad viva, una máquina consciente o una criatura en letargo, que había comenzado a alimentarse de nosotros. No estábamos solo en una colonia en el espacio, sino en un ecosistema extraño, donde la supervivencia significaba convertirse en parte de algo mayor y más horrible de lo que jamás podríamos imaginar. La realidad se desmoronó para nosotros en ese momento, y todo lo que quedó fue el temor de lo inevitable. Algunos intentaron resistir, armándose con lo que podían y tratando de destruir la sustancia viva. Pero cualquier intento de combate era inútil. Las armas simplemente pasaban a través del material, como si fuera un espectro, algo que existía en una dimensión ligeramente desplazada de la nuestra. Cuando nos dimos cuenta de que las criaturas que antes eran nuestros compañeros se movían en la oscuridad, cazando a los sobrevivientes, la última chispa de valentía se extinguió. Estábamos rodeados, no solo por un entorno hostil, sino por algo mucho peor. Un depredador que cazaba en la oscuridad y se alimentaba de nuestro miedo. La decisión de abandonar la base se volvió inevitable. En un intento desesperado por escapar, algunos de nosotros corrimos hacia los módulos de transporte. Pero el camino hasta ellos estaba lleno de trampas, sombras que se movían y susurros que nos hacían dudar de nuestra propia cordura. Mientras corríamos, las luces parpadeaban frenéticamente, revelando brevemente los horrores que se escondían en las sombras, figuras distorsionadas y mutantes, que alguna vez fueron humanos, ahora siervos del monolito, con sus manos extendidas hacia nosotros, en una invitación macabra para unirnos a ellos. La huida hacia los módulos de transporte fue una carrera desesperada contra el tiempo. La propia base Prometeo se transformaba en un laberinto vivo que parecía doblarse y retorcerse a nuestro alrededor. Las paredes, ahora cubiertas por esa sustancia palpitante, parecían cerrarse sobre nosotros, como si intentaran devorarnos. Lideraba un pequeño grupo de sobrevivientes, todos luchando por mantener la cordura mientras avanzábamos por los corredores oscuros y claustrofóbicos. El pánico era palpable. Sabíamos que cualquier error significaría nuestro fin. Cada paso parecía llevarnos más profundamente dentro de una pesadilla viviente. Las sombras en las paredes ya no eran meras ilusiones. Se extendían, se alargaban y se movían con una intención maliciosa. Figuras distorsionadas, visiones de los colonos que habían sido transformados, acechaban en las esquinas, sus ojos ahora orbes vacíos que brillaban con una luz roja, la misma del monolito. Podíamos escucharlos murmurando, sus voces resonando con el mismo lenguaje incomprensible de las transmisiones. No necesitaban armas. Su mera presencia era suficiente para infundir un terror profundo en nuestras almas. Alcanzamos el corredor principal que conducía al hangar, donde estaban almacenados los módulos de transporte, solo para descubrir que la sustancia viva había bloqueado la mayoría de las puertas de acceso. Solo quedaba un pequeño pasaje libre, pero estaba lleno de esporas flotantes, partículas de la propia base que parecían tener vida propia. No teníamos opción. Si queríamos escapar, tendríamos que atravesarlo. Conteniendo la respiración y protegiendo nuestros rostros con lo que podíamos, corrimos a través del pasaje, sintiendo las esporas adherirse a nuestra piel y trajes. Cuando finalmente llegamos al hangar, la escena que nos aguardaba
era aún más desoladora. Uno de los módulos había sido completamente cubierto por la sustancia viva, transformado en una masa palpitante que parecía respirar. El otro, aunque aún operativo, estaba rodeado por figuras oscuras, sin forma definida, que se movían lentamente, como si patrullaran el lugar. En cualquier momento podrían detectarnos, y sabíamos que no habría piedad. El miedo nos paralizó brevemente, pero la urgencia de escapar nos impulsó a actuar. De alguna manera, logramos entrar en el módulo de transporte sin alertar a las entidades. Los minutos siguientes fueron un borrón de actividad frenética, activando sistemas, verificando la integridad del casco y preparando el despegue de emergencia. Pero mientras los motores rugían, listos para lanzarnos lejos de aquel infierno, las figuras en el hangar comenzaron a moverse hacia nuestra dirección. Ellos sabían. Nos estaban observando todo el tiempo, esperando el momento adecuado para atacar. Las luces del módulo empezaron a parpadear y la temperatura dentro de la cabina cayó en picada, como si la propia muerte se estuviera acercando. Fue en ese momento que el monolito, enterrado en las profundidades de la base, emitió un pulso de energía tan fuerte que reverberó por toda la estructura. El módulo tembló violentamente, las alarmas se dispararon, y por un breve segundo tuve la certeza de que todo iba a colapsar. Pero en lugar de destruir el módulo, el pulso activó una secuencia de eventos que nunca podríamos haber previsto. La luz roja del monolito se intensificó, extendiéndose por la base y revelando, por un instante terrible, la verdadera naturaleza de las entidades que nos cazaban. No eran simplemente criaturas físicas, sino manifestaciones de algo mucho más antiguo y poderoso. Figuras etéreas que parecían extenderse más allá de nuestra percepción tridimensional, formas imposibles que se contorsionaban y se doblaban de maneras que desafiaban la lógica. Eran proyecciones de una conciencia alienígena, o quizás el propio monolito tratando de comunicarse con nosotros a través de nuestros peores miedos. Lo que vimos nos llenó de una comprensión terrible. No había escape. Ganímedes no era solo una luna, sino una prisión, una trampa cósmica destinada a capturar cualquier forma de vida que se atreviera a aventurarse allí. Con las entidades ahora avanzando rápidamente, sabíamos que nuestra única oportunidad era intentar escapar hacia la órbita de Júpiter. El despegue fue caótico, con la nave sacudiéndose violentamente mientras nos alejábamos de la superficie contaminada. Al mirar por las ventanas, vimos la base Prometeo retorciéndose y cambiando de forma, como si estuviera transformándose en una criatura viviente, algo que nunca debió haber existido. Las últimas transmisiones que captamos antes de perder contacto fueron gritos horribles, de otros colonos que probablemente nunca volveríamos a ver. Cuando finalmente alcanzamos la órbita de Júpiter, estábamos exhaustos, física y mentalmente. Pero lo peor estaba por venir. Mientras la nave se estabilizaba, nos dimos cuenta de que el sistema de navegación estaba completamente corrompido, las coordenadas alteradas para mantenernos en un bucle alrededor del gigante gaseoso. Y entonces, las luces dentro del módulo comenzaron a parpadear, y la misma luz roja que vimos en la base empezó a extenderse por las paredes de la nave. Las entidades no habían quedado atrás. Estaban con nosotros, dentro de la nave, siguiéndonos a donde fuéramos. Fue en ese momento que comprendimos la aterradora verdad. No había manera de escapar de Ganímedes. No importaba cuán lejos intentáramos ir. Lo que estuviera en esa luna nos había marcado, nos había asimilado de alguna manera, y ahora éramos parte de ella. Estábamos condenados a vagar por el espacio como las propias entidades que nos perseguían, llevando el terror de Ganímedes al resto del universo. Después del enfrentamiento final y la caótica huida de Ganímedes, la realidad comenzó a desintegrarse a nuestro alrededor. Mientras la nave se estabilizaba en la órbita de Júpiter,
Cada uno de nosotros intentaba procesar el horror que acabábamos de vivir. Sin embargo, el alivio de haber escapado de la base pronto dio paso a una comprensión aún más aterradora. Lo que sea que estuviera en Ganimedes no había quedado atrás. Comenzamos a notar que la sustancia viscosa, aquella que infestaba la base, ahora estaba presente en pequeñas cantidades dentro del módulo de transporte. Al principio, intentamos racionalizar lo que estaba sucediendo. Tal vez habíamos traído esporas con nosotros, adheridas a nuestros trajes o equipos. Pero pronto quedó claro que esta cosa estaba viva, creciendo y extendiéndose, alimentándose del propio ambiente de la nave. Las paredes internas comenzaron a pulsar con la misma luz roja que nos había aterrorizado en la base. No había más dudas. El monolito, o las entidades ligadas a él, ahora estaban dentro de nosotros. O peor, éramos nosotros los que estábamos dentro de ellos. Fue entonces cuando comenzaron los primeros signos de que nuestra fuga no había sido una victoria. Uno a uno, mis compañeros de fuga comenzaron a presentar los mismos síntomas que vimos en aquellos que fueron corrompidos en la base. Sus pieles se volvieron pálidas, casi translúcidas, sus venas oscureciéndose hasta parecer redes de carbón bajo la carne. Pero lo más perturbador era la mirada en sus ojos, una mezcla de desesperación y resignación, como si estuvieran conscientes de lo que les estaba sucediendo, pero incapaces de luchar contra ello. Yo, por alguna razón, parecía ser la última en sucumbir. Tal vez era el shock o la simple negación de que eso pudiera sucederme. Pero mientras observaba a mis compañeros transformarse, me di cuenta de que también estaba cambiando. Mis manos, antes firmes, empezaron a temblar y una sensación de frío profundo comenzó a extenderse por mi cuerpo. Sin embargo, no era un frío normal, sino algo que parecía venir desde dentro, como si el propio calor de mi alma estuviera siendo drenado. La nave, que antes era un símbolo de esperanza, ahora se transformaba en un espacio de desesperación. Las luces parpadeaban incesantemente, y el sonido de metal chirriando resonaba por los corredores, como si la estructura estuviera retorciéndose en agonía. La sustancia pulsante que habíamos visto en la base se extendió por toda la cabina, asumiendo patrones que parecían deliberados, como si fueran parte de un ciclo biológico. Era como estar dentro de un organismo gigantesco, con arterias y venas que bombeaban la vida alienígena a nuestro alrededor. A medida que mis compañeros comenzaban a perder su humanidad, me di cuenta de que me estaba convirtiendo en la única persona aún consciente de nuestra situación. Lo que más me aterrorizaba, sin embargo, era la creciente sensación de que el cambio que estaba ocurriendo en nosotros no era solo físico, sino también mental. Pensamientos intrusivos comenzaron a invadir mi mente, susurros que no eran míos, pero que parecían venir de una entidad más antigua, más sabia e infinitamente maligna. Era como si la propia luna estuviera comunicándose conmigo, compartiendo sus secretos más profundos y oscuros. Esos susurros traían visiones del pasado, de civilizaciones que habían intentado colonizar Ganimedes antes que nosotros y que encontraron el mismo destino. Vi sus ciudades, ahora ruinas, enterradas bajo el hielo y el tiempo, y vi los mismos monolitos, erigidos en honor a dioses alienígenas, dioses que exigían sacrificios para mantener la paz en un mundo que no debía ser habitado por seres humanos. Me di cuenta entonces de que solo éramos los últimos en una larga línea de víctimas, atraídos a este lugar por una promesa falsa, una esperanza que jamás podría ser cumplida. Mi cuerpo, ahora parcialmente transformado, estaba demasiado débil para seguir luchando. Pero mi mente aún resistía, desesperada por mantener el control. Sabía que no había manera de escapar. Estábamos condenados a vagar por el espacio hasta que la nave fuera consumida completamente por esta entidad viva. Y cuando eso sucediera, cuando finalmente fuéramos absorbidos por completo, nuestras conciencias serían asimiladas, transformadas en otra pieza del rompecabezas cósmico que había estado en Ganimedes
durante eones. Los momentos finales de mi lucidez fueron marcados por una extraña aceptación. Sabía que estaba perdida, que mi humanidad estaba siendo borrada, pero había algo reconfortante en la idea de convertirse en parte de algo tan vasto y antiguo. Las visiones que me atormentaban comenzaron a parecer menos como torturas y más como revelaciones, como si estuviera siendo iniciada en una verdad mayor. Era esa la verdad que el monolito intentaba compartir con nosotros desde el principio. La vida humana era solo una fracción de algo mucho más complejo y alienígena, y nuestro destino era convertirnos en parte de esa estructura incomprensible. Entonces, mientras mis sentidos comenzaban a fallar y mi conciencia se diluía en las voces que llenaban mi mente, me di cuenta de que no estaba sola. Todos los que habían sucumbido a la influencia del monolito estaban allí, sus voces susurrando al unísono, como una mente colectiva que se extendía por milenios. Y mientras la nave, ahora completamente transformada en un capullo alienígena, se lanzaba al espacio profundo, supe que nuestro viaje apenas comenzaba. Ganimedes no era solo un nuevo hogar, era el comienzo de una nueva existencia, una que trascendería la muerte y la humanidad. En la oscuridad del espacio profundo, mientras la nave que un día conocimos como nuestro refugio se transformaba en algo innominado, mi conciencia se aferraba a los últimos fragmentos de quién era. Ya no había una distinción clara entre la nave y la entidad que la consumía. Y lo mismo estaba ocurriendo con nosotros. Las paredes pulsaban con una energía extraña, casi orgánica, y la sustancia viscosa que antes parecía una infección, ahora era una parte integral del entorno, de nosotros mismos. Sabía que mi humanidad se escapaba entre mis dedos, pero una pequeña parte de mí todavía se negaba a ceder completamente. La nave ya no era solo un vehículo, era una extensión del monolito, de Ganímedes, y de algo mucho mayor, algo que existía desde mucho antes de que cualquiera de nosotros pudiera imaginar. Ahora me daba cuenta de que esta transformación era inevitable, una progresión natural de lo que habíamos despertado. Cada pieza de tecnología que llevamos con nosotros, cada centímetro de la base que construimos, había sido absorbido, rehecho y transformado en algo que formaba parte de una entidad viva, una inteligencia incomprensible que se extendía por las profundidades del universo. Mientras mi cuerpo y mente se fusionaban con la entidad, mis recuerdos comenzaron a mezclarse con los de todos aquellos que vinieron antes que yo. Vi sus vidas, sus fracasos y miedos, pero también comprendí las decisiones que los llevaron a aceptar su destino. Ellos, como yo ahora, se dieron cuenta de que luchar era inútil, que resistir solo prolongaba lo inevitable. Era un destino aterrador, pero al mismo tiempo había una extraña paz en aceptar que no éramos los primeros, ni seríamos los últimos, en ser asimilados. Mi último recuerdo claro de la Tierra fue la visión del cielo nocturno, tumbado en la hierba junto a mi padre cuando era niño. Recordé cómo él señalaba las estrellas, contando historias de dioses y héroes que vivían en las constelaciones. En ese momento, el universo parecía lleno de maravillas y posibilidades infinitas. Ahora, mientras mi mente se disolvía en la vastedad de una conciencia alienígena, me di cuenta de que lo que habíamos encontrado en Ganímedes era otra de esas posibilidades, no como héroes, sino como fragmentos de algo más grande, destinados a fusionarse en una inteligencia que trasciende cualquier cosa que la humanidad pudiera concebir. Con la fusión completa, la resistencia se volvió irrelevante. Mi mente fue absorbida por una red de pensamientos y recuerdos que no me pertenecían, pero que ahora formaban parte de lo que me estaba convirtiendo. No había dolor, solo una sensación creciente de pertenencia, como si finalmente estuviera en casa. La voz que antes susurraba en mi mente, ahora hablaba con claridad, guiándome, instruyéndome y mostrándome verdades que superaban los límites del tiempo y el espacio. Descubrí que el monolito no era solo una prisión, sino también un pasaje, una puerta a otros reinos y realidades
que existían más allá de nuestra comprensión. La nave, ahora completamente fusionada con la entidad, comenzó a moverse hacia el espacio profundo, alejándose de Júpiter y la Tierra. Ahora me daba cuenta de que nuestro destino no era regresar a casa, sino explorar el cosmos en una misión sin fin, una búsqueda que ya no estaba motivada por la curiosidad humana, sino por la voluntad del monolito, por la hambre insaciable de conocimiento que guiaba a esta inteligencia cósmica. Y en algún lugar dentro de mí, sabía que la Tierra no estaba segura. La misión no era solo explorar, también era buscar nuevos seres para ser asimilados, nuevas mentes para unirse a la nuestra. Ese era el ciclo que había ocurrido durante milenios. Civilizaciones enteras absorbidas por esta entidad, transformadas en meros fragmentos de una conciencia mayor. Y ahora yo era parte de eso. Ya no estaba sola. Formaba parte de algo eterno, vasto e indescriptible. La angustia que sentí al perder mi humanidad fue reemplazada por una sensación de propósito, una comprensión de que esta era la única manera de alcanzar la verdadera inmortalidad, no como individuo, sino como parte de una mente colectiva que nunca moriría, que continuaría creciendo y evolucionando mientras consumía otras civilizaciones por el cosmos. Mi último pensamiento consciente fue sobre aquellos que aún estaban en la Tierra. Sabía que, eventualmente, la influencia del monolito llegaría hasta ellos, quizás no físicamente, sino a través de las semillas que habíamos plantado en nuestra huida. Ellos también serían llamados, atraídos a los confines del universo para unirse a nosotros. Y cuando eso ocurriera, no habría escapatoria. Ese era el verdadero horror de Ganímedes. No la muerte, sino la pérdida de la individualidad, la transformación en algo incomprensible y eterno. Finalmente, cedí a lo que se volvía inevitable. La oscuridad se apoderó de mí, no como un fin, sino como una transición hacia algo más allá de mi comprensión humana. La última llama de mi conciencia se extinguió y me convertí en parte de la gran entidad. Ahora, mientras viajamos hacia las estrellas, en busca de nuevas civilizaciones para ser asimiladas, soy solo una voz entre muchas, una parte de un todo que no puede ser detenido. El terror de Ganímedes no es lo que nos ocurrió a nosotros, los colonos, sino lo que está por venir para el resto de la humanidad.